Vine con mucho dolor y el dolor me ocurría por aquí y aquí toda esta que sí, exagerado, el dolor era fuertísimo, me hacía saltar hasta casi las lágrimas. Manuel sufre lo que conocemos como espolón, aunque en realidad el espolón simplemente es uno de los síntomas de tener un problema con la fascia, es decir, con los tejidos, en concreto con el tejido muscular que va desde la parte delantera del pie hasta la parte del talón. ¿En esa tuerca ahí justo en medio? Pues ahí, en ese punto justo tendríamos el problema. Tengo espolón y me empezó a doler pues hace 2 años más o menos. Es que el dolor es una especie de pinchazos, que viene un dolor, pero cuando viene fuerte es un dolor de pinchazo como si te clavaran una aguja gorda en la planta del pie y te levantan en el, no puedes poner el pie en el suelo. Fue poco a poco, porque al primero empezó una cosa de, no sé, a lo mejor que era hasta un paso mal, alguna cosa, no, pero empezó y ya llega un momento que pues que va a decir cada 2 o 3 horas te pega unos chispazos, unos calambres allí que te podías, me quedaba, en fin, fatal. Pero antes de llegar a la cirugía, no se preocupen, hay otros tratamientos. Me hizo un tratamiento, me recomendó unas plantillas, las cuales me fueron muy bien, pero mientras me las preparaban, pues ella me hizo una punción, creo que se hizo unas agujitas, me vendó el pie. Entonces con eso hasta que me las colocaron las plantillas lo llevé divinamente. Y después tuvimos un tratamiento también que me recomendó una pelotica con el hielo. Primeramente poníamos unas bolsas de hielo en la planta del pie y después a continuación con una pelota pues le daban unas pasadas como si fuera jugando a que sea al fútbol. Y de momento eso es lo que tenemos hasta ahora. Nuria Sarroca, podóloga. Bueno, nos ha quedado claro que el espolón es una consecuencia de la fascitis. ¿Qué es? Vamos a recordar que tenemos ahí la planta del pie. A ver, la fascia es una banda de tejido, ¿vale?, que va por fuera de la musculatura del pie y va desde las cabezas de los metatarsianos, que sería esta zona situada en el antepié, ¿vale?, hasta la inserción en la parte interna de talón. Sería como un abanico. ¿Vale? Vale. Entonces, por diferentes situaciones, esa banda de tejido empieza a tirar y se inflama. Tira muchísimo de la inserción, que sería esta zona media del talón. La del talón. Sí, entonces empieza a tirar, hay irritaciones, esto se cronifica, esa inflamación, y se calcifica. Cuando nosotros... Y eso es el espolón. Pasado un tiempo, cuando se calcifica, tiene que pasar, y no siempre se calcifica. Pasado el tiempo, si hacemos una placa lateral, es lo que nosotros vemos como un piquito en la inserción aquí, que eso sería lo que es el espolón, la calcificación. Y decía además, Nuria, un momentito, que el espolón en sí no duele. El espolón, lo que duele es esa banda de tejido que está tirando del talón. Nuria, aquí en este plato, en este momento, o sea, hablando un poquito, cebando un poco el tema del espolón, hay mínimo 4 personas que tienen espolones. ¿Es algo muy frecuente? Sí. Y de hecho, ya que hemos dicho que a veces no duele, el 20% de la población, si nos hiciesen una placa, tendríamos un espolón. Amigo. Pero hay veces que duele mucho porque el señor del vídeo decía que le caían las lágrimas, pobre hombre. Sí, al pisar. Y la recuperación tarda mucho tiempo. Hablamos esto de un tejido, pero ¿de qué tipo de tejido es? ¿Es tejido...? Ese tejido está por fuera de la musculatura, ¿vale? Es una banda de tejido densa, ¿vale? Sí. Que es lo que sujeta y nos ayuda a sujetar el arco, para que me entendáis, y toda esa musculatura. Vale. Bueno. Yo te he visto, en cuanto has entrado, lo primero que he visto, como eras podólogo, a ver si llevabas tacón, porque me suena que muchas personas que van habitualmente con tacón alto, pues va degenerando en un espolón. Entonces, ¿eso es cierto? Sí, vamos a ver, las causas frecuentes, una de ellas podría ser el uso de tacón muy alto. Cuando nosotros elevamos lo que es el talón, estamos tensando, se está contrayendo todo ese tejido en la planta del pie. Y después, pues cuando llegamos a casa, si has llevado mucho tiempo el tacón, te descalzas y plantas el pie en el suelo, se estira, y eso es lo que provoca ese dolor cuando se contrae mucho tiempo. Hay muchísimas causas. Pero si desaparece ese dolor, porque ahora que lo has dicho, yo por ejemplo, a mí me ha pasado, después de estar mucho tiempo con tacón, llegas a casa, te descalzas y es como horroroso la sensación de ir plana, pero luego se pasa. Sí. Pero cuando esto sucede durante mucho tiempo es lo que nos puede llevar
a la fascitis, que sería inflamación de ese tejido. Nuria, ¿y entonces es importante el calzado para evitar el espolón? Sí. Sería importante porque un calzado que amortiguase el impacto de lo que es el talón en el suelo sería muy importante. Nuria, ahí quería llegar yo, por deformación casi profesional. Hoy en día vemos que mucha gente corre por las calles, participa en carreras 5 o 10 kilómetros, y yo voy a una tienda o donde sea y me compro la primera zapatilla deportiva que me parece, ¿no? Realmente esto no tenía que ser así, y es una de las causas fundamentales. Si pesas 90 kilos como yo, necesitarás un tipo de zapatilla, si eres liviano otro, que el apoyo sea bien, que seas pronador o para un lado otro. Vale, porque si no, yo lo sé porque la lesión, hoy en día hay una lesión muy importante en los atletas, en casi todos, que es la fascitis plantar, que es quizás la consecuencia del espolón. En corredores, por ejemplo, de media o larga distancia, cuando hay tantos impactos contra el suelo, hay muchas veces que se provoca esta inflamación del tejido, esa fascitis. Entonces, en deportistas sería muy importante el elegir una buena zapatilla. Esto podría pasar también en personas que sean obesas, por ejemplo. Eso, la obesidad también es un factor de riesgo. La obesidad o personas que han ganado mucho peso durante muy poco tiempo. Ah, porque soporta todo el peso. Claro. Y una vez que tenemos ya ese problema, ¿cómo lo podemos solucionar? A ver, también otra cosa que quería comentar, que con pies con excesivamente curvatura, pies cabos, ¿vale? O pies planos y pronados, lo que hablabas tú de pronados, que sería meter el pie para adentro, también es muy fácil, o con debilidad en el tendón de Aquiles, también podría pasar. De los tacones, pero yo en concreto, por ejemplo, mi hermana va siempre de plano y le salió un espolón, que además hubo que, intervenir quirúrgicamente, o sea, pero que te lo... Es raro la intervención. Pero ¿hay que llegar a intervenir quirúrgicamente, sí? Normalmente vamos siempre a un tratamiento conservador. Sí. Y en el caso de que ese tratamiento fracasase, en pocas ocasiones pasamos a la cirugía. Pues vamos a ese tratamiento conservador, si te parece. ¿Cuál sería? Vale. El tratamiento que tendríamos que utilizar allí, lo primero sería acudir al podólogo para realizar un estudio de la marcha y saber qué sintomatología tiene, cuándo duele, qué es lo que está pasando ahí. Y que el podólogo vea si se trata de una fascitis o se podría tratar de... No todos los dolores de talón son fascitis ni cursan con espolón. Habría que diferenciar, podría ser una tendinitis de un flexor corto o podrían ser otras cosas. Entonces, una vez que esté diagnosticado como fascitis, lo primero que hacemos es hacer una plantilla, adaptamos la plantilla para... Sí. Vamos a coger las plantillas. Una plantilla como estas que nos ha traído. Como estas que tenemos aquí. Hay muchas veces que mandan, por ejemplo, una talonera. La talonera en sí amortiguaría los impactos de lo que es el talón, pero lo más importante de todo sería que la plantilla sujetase ese arco. Esa plantilla, por ejemplo, que es de material rígido, es un material... Es como un refuerzo, ¿no? A ese tejido que nos soporta todo. Eso es, lo que necesitamos es algo que sea fuerte para que esa musculatura, cuando está tan contraída, se relaje en el momento que la plantilla toque el pie. Entonces, aparte de esto, en consulta lo que haríamos sería hacer un vendaje funcional mientras se prepara esa plantilla, un vendaje funcional. Podríamos pasar después a hacer punción seca. Que es lo que hemos visto en el reportaje, ¿no? Sí, la punción seca se utiliza como una aguja de acupuntura y nosotros lo que hacemos es en un punto gatillo, un punto donde hay muchísimo dolor y hay una contractura en esa fibra, ponemos una agujita sin infiltrar nada, ¿vale? Para relajar. Entonces, la verdad que cursan bastante bien con todo este tratamiento. Y mientras que estás, por ejemplo, con el tema de las plantillas en un proceso intermedio, ¿qué tipo de zapato recomiendas? Por ejemplo, para la señora, los señores pues tienen un zapato más estándar. Tendríamos un tacón medio, un tacón plano, es decir, que es lo Normalmente adecuado. Se aconseja de 2 a 4 centímetros el tacón y un tacón sobre todo que no sea excesivamente duro. Eso en general para todas las mujeres, es decir, eso lo recomendarías por sistema. Sí. Has dicho además que hacéis un estudio de la pisada, es decir, dependerá de cómo uno pise, tendremos que corregir nuestra forma de andar y de correr. Eso es, porque muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que está pasando en ese pie y lo que hay que hacer es estudiar la marcha, cómo se camina. Muy bien. Oye, y las mujeres que llevamos más de esa medida, llevamos ya 5 centímetros, ¿hay algún truco, alguna plantilla que te puedas poner dentro del zapato? Es que el problema de eso es que como el zapato que llevamos las mujeres es tan estrecho, cuesta mucho adaptar las plantillas, pero nosotros, por ejemplo, que la adaptamos exactamente al pie, que no
¿Y las plataformas que dicen que son mejores? La plataforma, por ejemplo, para otros problemas, lo que es muy importante es que la parte de delante del zapato lleve buena suela. Ajá. Que la suela sea gruesa. Cuanto más finita, podremos darnos cuenta todas cuando vamos a un paso de peatones y decimos, ostras, los bolitos estos que nos están... Y se nos clavan, sí, ¿no? Eso es. Si llevas más suela, hay menor problema. Y ya en último caso, la intervención quirúrgica, Nuria. Antes pasaríamos por una infiltración. Sí. Para favorecer y adelantar todo este proceso, podemos poner infiltración en esa zona, y en caso de que todo esto no funcionase, hay que advertir al paciente que el tratamiento es lento, que no va a ser en una semana, o vuelven en una semana, es que no se me pasa, no va, el 90%... Pero no es menor cierto que cada vez hay más cultura podológica, no solamente en deporte de élite, como decía Javier, que incluso creo recordar que hay un aragonés que hace zapatillas para los jugadores de fútbol en concreto, a la medida, por decirlo de alguna forma, sino que cada vez tenemos más costumbre de llevar a nuestros niños, también en las revisiones enseguida te dicen, ¿no? Claro, la planta, y eso también ayudará también a detectar precozmente los problemas, ¿no? A conjurarlos. Cuando vienen a consulta, pues si se hace un análisis o se ve desde el momento que entras, te estás fijando de cómo va caminando y ya vas. ¿Y qué pasa? ¿Que es bueno jugar al golf? Ay. Esto son soluciones que se pueden mandar en casa. En fase aguda, por ejemplo, sí, mandaríamos hielo. Aplicar hielo en fase aguda, porque muchas veces que está inflamado. Otras veces yo lo que mando, una pelota de golf a lo mejor es más difícil tener en casa, pero una pelotita de estas que tienen los niños, de estas que botan un montón, sería la pelotita, el pie, y masajear de delante, detrás. Y en círculo. Sobre todo masajear para estirar bien. O sea, eso por ejemplo cuando llegamos por la noche, como decía Susana, que nos duele muchísimo el pie y tal, sería bueno ponernos algo de hielo y hacer esos ejercicios. Ahí, ¿no? Hay que hacer el ejercicio que, bueno, hemos visto a Manuel que tiene espolón y que nos ha contado un poquito cómo ha ido el proceso. Argis este fin de semana que hemos visto al embalse, congelado. Ahí se pasa todo. Nuria, que nos ha quedado claro que ojito con el calzado que nos ponemos, y ante cualquier duda, un mínimo dolor, ir al experto, que nos harán un diagnóstico y nos dirán lo que tenemos que hacer. Nuria Sarroca, podóloga, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y hoy estábamos aquí hablando de los espolones, de la fascitis, y a una parte ha estado atento